Mm, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, no veo aún alumnos conectados. De todas formas, voy a dar inicio a la sesión y ustedes pueden volver a ver la sesión en línea a través del aula virtual, ¿sí? Bueno, no estoy seguro si es que los alumnos que en este momento toman esta materia me conozcan, pero bueno, voy a dar una introducción muy rápida. Mi nombre es Cristina Espín, soy ingeniera en marketing, tengo una maestría en administración de empresas y también una maestría en marketing digital. Eh, Soy community manager y también me encargo de todo lo que es la parte de marketing digital de mi empresa. Tengo una tienda en línea. Así es que, bueno, en base a esa experiencia también del día a día, pues puedo basar muchos de los ejemplos también que daré en las sesiones de lo que es branding y trade marketing, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el tema que va a ser primero la investigación científica y comercial. Sí, la investigación científica obviamente es esa investigación que realizamos para diferentes temas y en diferentes campos, ¿sí? Desde el campo científico, médico, biológico, ¿sí? En varios campos, pero obviamente nosotros nos vamos a centrar en lo que es la investigación comercial, ¿sí? Que es una herramienta que se utiliza con el objetivo de tomar las mejores decisiones en lo referente a estrategias de marketing, ¿sí? En lo que se refiere a estrategias comerciales. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones a partir de la recopilación de datos y análisis de los mismos para poder definir ciertos conceptos, ciertas características y en fin, información acerca del mix de marketing, que es el producto, el precio, la plaza y la promoción, ¿sí? En lo que se refiere a la promoción, obviamente estamos hablando del tema de ventas, de publicidad, de marketing digital como tal, de todo lo que es la estrategia digital de la empresa e incluso en canales online y offline también. Y en lo que es la plaza, obviamente estamos viendo todo el tema de la distribución, ¿sí? Con el objetivo de que, la empresa pueda posicionar su marca en el mercado, ¿sí? Esta estrategia de investigación comercial es realmente muy, muy importante para las empresas porque va desde el lanzamiento de un producto, ¿sí? Porque estamos hablando de mercados muy cambiantes, entonces, gracias a la investigación comercial, nosotros podemos lanzar nuevos productos, innovar, hacer cambios en los productos, ¿sí? Y obviamente estar a la par y tratar de siempre estar posicionando nuestra marca en un mercado altamente competitivo, ¿sí? Entonces, obviamente, a través de la investigación comercial, nosotros podemos conocer qué elementos son los que influyen en el comportamiento, en los hábitos de compra y en las decisiones de los consumidores. La investigación comercial se realiza con los siguientes propósitos. El primero es observar el comportamiento y hábito de los consumidores. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque a través de esto nosotros podemos realmente satisfacer las necesidades de los clientes, porque si sabemos qué, cuándo, cómo, por qué, de qué color y a qué hora necesitan un determinado producto, es mucho más fácil para nosotros desarrollar el producto o el servicio que vaya de acuerdo a ese comportamiento o a ese hábito o a esa necesidad específica del cliente. Obviamente, la investigación comercial nos va a ayudar a analizar productos, tanto para la introducción de un producto, para el crecimiento de un producto, para el momento en que un producto está en su etapa de madurez y cómo lo podemos mantener en la cúspide de nuestras ventas de un producto o incluso para dar de baja productos que luego van a ser innovados por otro nuevo producto. Obviamente realizar el estudio de mercado, que ya en esta parte ya vamos a ver un poco más para las estrategias de marketing como tal, y estudiar la comunicación entre la empresa y los consumidores. Es decir, a través de la investigación, nosotros podemos saber cómo podemos nosotros enviar el mensaje y no solo
el mensaje, cómo lo vamos a hacer llegar al consumidor, sino también a través de qué medios. ¿Sí? Entonces vamos a saber exactamente qué es lo que el cliente necesita de nuestra empresa y a través de qué medios. Y eso lo podemos hacer únicamente a través de la investigación. ¿Cuáles son las características de la investigación comercial? La primera y una de las más importantes es que permite tomar decisiones menos arriesgadas. ¿Por qué menos arriesgadas? Porque contamos con información. Recuerden que la base de toda planificación, de toda estrategia, es tener información. Entonces, gracias a la información, nosotros podemos establecer los objetivos adecuados y con eso, pues, encaminar toda nuestra estrategia a la consecución de esos objetivos. Obviamente es eficaz, gracias a las metodologías que utiliza, ya sea la observación, la formulación de hipótesis, el análisis y la comprobación, ¿sí? El investigador, además, puede crear diferentes caminos de acuerdo a cómo se va manejando la investigación, ¿sí? Entonces, durante el proceso de la investigación, puede ir viendo que tal vez esta no es la forma adecuada de obtener información o tal vez este método puede ser complementario, etc. Permite además el uso de diferentes métodos de investigación para obtener la mayor cantidad de datos. Entonces, así como podemos ir haciendo cambios, en uno de estos cambios es que podemos nosotros aplicar varios métodos. Entonces, por ejemplo, aplicamos, qué sé yo, la observación, encuestas, un focus group, etc. ¿Qué tal, Luis? Gracias por unirse a la sesión. Como les había dicho en un inicio, igual la sesión desde el principio la van a poder ver en el aula virtual. Entonces, bueno, dándoles un poco un resumen muy rápido, estoy hablando de lo que es la investigación comercial, ¿sí? Y en este momento estoy dando a conocer cuáles son las características de la investigación comercial, ¿sí? La información que se interpreta, que se analiza, ¿sí? Puede servirnos como una guía para encontrar información relacionada. El costo de la investigación depende de cuán confiable son los datos y la disposición de las empresas por utilizarlos para aplicar las soluciones, ¿sí? Entonces, obviamente, una investigación que realiza tal vez una encuesta, puede ser un poquito más costosa a una investigación que utiliza un focus group, por ejemplo, pero obviamente todo ya depende de la confiabilidad de los datos que necesitamos y del presupuesto de la empresa, obviamente. Los investigadores y las empresas deben utilizar la información adecuada y evitar invadir la privacidad de los consumidores. Eso es muy importante. Uno, saber utilizar la información. La información es poder. Entonces, cuando una empresa tiene el poder de la información, debe saber utilizarla de manera adecuada. ¿Para qué? Para desarrollar un producto, para poder establecer estrategias de precio, de plaza, de promoción, que al final lleguen al cliente y el cliente cuando compra el producto sienta que su necesidad ha sido satisfecha. Pero además de utilizar esa información para beneficio del cliente al final, debemos mantener una estricta privacidad en la información que contamos de nuestros clientes, de nuestros consumidores, ¿sí? Si es que en alguna encuesta, por ejemplo, pedimos números de teléfono, qué sé yo, más información privada, debemos tener un celo bastante alto con la información, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de la investigación comercial? Según su naturaleza, pues tenemos, por ejemplo, la investigación de datos cualitativos, en los cuales vamos a investigar, valga la redundancia, y conocer los hábitos, las actitudes de los clientes con respecto a una marca, la opinión de los clientes, la percepción de los clientes o de los consumidores respecto a una marca, las razones por las que compran o no una determinada marca, ¿sí? Todas esas ideas que tiene un cliente, todas esas opiniones, todo lo que es cualitativo, que no podemos cuantificar, ¿sí? Todo eso es la naturaleza de una investigación cualitativa.
Pero también, de acuerdo a su naturaleza, también podemos tener una investigación cuantitativa, ¿sí? Cuando estos datos ya podemos manejarlos matemáticamente, estadísticamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos averiguar cuál es el porcentaje de personas que prefieren la marca A, B, C o D de un determinado producto, ¿sí? Entonces, eso ya podemos ya podemos aplicar estadística, matemática, etcétera. En cambio, en los datos cualitativos, cuando ya estamos hablando de preferencias, de opiniones, de hábitos, ahí es mucho más difícil, pero aún así también es muy importante para la empresa saber tanto datos cualitativos como cuantitativos. También la investigación, de acuerdo a la fuente de información, podemos tener información primaria o secundaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la información primaria es cuando tenemos la información directamente de la fuente. Entonces, por ejemplo, puede ser de un cliente. Hacemos una encuesta, entonces tenemos la información de la fuente primaria. Cuando es secundaria es cuando utilizamos datos que han sido tal vez realizados para otra investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos una investigación para conocer los colores de preferencia en la decoración de hogar. ¿Sí? Entonces vamos y realizamos una encuesta, ¿sí? Entonces ya conocemos, ya tenemos nuestra investigación, perfecto. Pero, no sé, tal vez en 6 meses queremos hacer el lanzamiento de un nuevo producto. Pero ya tenemos esa investigación hecha. Entonces podemos utilizar esos datos, esa fuente de información secundaria que fue hecha para una previa investigación, para tener una idea de, estos colores nos pueden ayudar para el lanzamiento de este nuevo producto, ¿sí? Entonces ya no estamos extrayendo la información de la fuente directa, como es del cliente, sino de un dato de una fuente secundaria, porque ya es una investigación previamente hecha. O incluso también las fuentes secundarias pueden ser, por ejemplo, el INEC, ¿sí? Que ellos tienen la información, no sé, de cuántos hombres y mujeres hay en el Ecuador, las edades, datos demográficos, geográficos, etcétera, ¿sí? Entonces también es una fuente de información secundaria. Tenemos también otro tipo de investigación según la herramienta de recolección de datos que se aplica. Entonces, este método depende de la disposición de recursos de las empresas y de los objetivos de la investigación. Para el proceso, la técnica de recolección más utilizada es las encuestas, ¿sí? Sin embargo, también se recurre a la observación y a la experimentación. ¿Cuál es el proceso para realizar una investigación comercial? Lo primero que vamos a realizar es el diseño y la estructura de la investigación, ¿sí? Entonces, en este diseño nosotros vamos a plasmar por escrito el contenido de nuestra investigación. Y vamos a establecer sobre todo el problema que queremos investigar, ¿sí? No como un problema que tenga el cliente, sino como una necesidad que vamos a satisfacer, ¿sí? O vamos a plantearnos una hipótesis. Este es el paso más importante, ¿sí? Porque aquí vamos a plantear, vamos a definir el qué. ¿Qué vamos a investigar? Vamos a establecer esa hipótesis y además, en base a esa hipótesis, vamos a establecer los objetivos de la investigación, ¿sí? El siguiente paso es la obtención de la información. En este paso de la investigación comercial ya vamos a recolectar los datos necesarios para el estudio y para esto es importante obviamente establecer la fuente de información, como les había dicho, si es primaria o secundaria, y las formas en las que vamos a obtener esa información. Es necesario que además, obviamente, el investigador sea realista, sea objetivo, porque en esta parte necesitamos ya la extracción de la información desde la fuente. Y el siguiente paso consiste en seleccionar la muestra de estudio y finalmente la obtención de la información. Entonces, ¿de qué se trata una muestra de estudio? Pues, no sé, digamos que queremos hacer una investigación voy nuevamente con el tema de los colores de la decoración, una investigación sobre cuál es el color favorito para decorar el hogar. Entonces, nuestra investigación va a ser a mujeres que tengan de 35 a 50 años que vivan en la ciudad de Quito, en el sector norte.
Ahora, obviamente son muchísimas personas, entonces no vamos a poder hacer un censo a todas esas personas. Entonces vamos a tomar una pequeña muestra, ¿sí? Digamos que ese grupo poblacional es 1 millón de mujeres, por ponerles un ejemplo. Entonces nuestra muestra de estudio posiblemente va a ser 500 mujeres, ¿sí? Y a esas 500 mujeres, con esas 500 mujeres vamos a trabajar para recolectar la información, ¿sí? Luego de ya obtener la información a través de cualquier método que sea, ya sea encuesta, observación, etcétera, vamos a hacer el análisis de la información que obtenemos. Cuando ya tenemos los datos, lo siguiente es realizar un análisis, obviamente. Y consiste en editar la información, transformar la información de manera que sea más fácil de comprender y además de tabular. Entonces, lo que se trata es organizarlo según las variables que obtenemos y realizando pruebas estadísticas para determinar la cantidad de veces que se repiten, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente con este ejemplo muy rápido. Digamos que queremos determinar los 3 colores favoritos para la decoración, ¿sí? Entonces, la pregunta va a ser ¿cuál es su color favorito para decorar? Posiblemente van a seguir otras preguntas como en qué lugar de su hogar plasma este color, qué sé yo. Entonces, una vez que ya obtenemos y digamos que de las 1000 mujeres, de las 500 mujeres que estamos haciendo el estudio, la mitad nos responde que el color favorito es el beige. Entonces, a través de obviamente datos estadísticos y todo eso, vamos a organizar los datos y vamos a determinar que el beige es el color favorito y que luego viene el gris y que luego viene, no sé, el café. ¿Ya? Entonces, ese es analizar la información. Obviamente, en mi ejemplo, es un ejemplo muy simple, muy básico. En una investigación, obviamente, vamos a tratar de obtener la mayor información y vamos a tener muchísimos datos que analizar, que tabular, etc. Cuando ya hemos tabulado la información, ya vamos a interpretar los resultados, ¿sí? Entonces, este es el último paso y uno de los pasos también más importantes porque vamos a obtener una conclusión, ¿sí? Y ya con esta conclusión nosotros vamos a comprobar una hipótesis, vamos a desechar una hipótesis, vamos a cumplir, vamos a dar por cumplidos los objetivos, ¿sí? Entonces, digamos que mi hipótesis dice que las mujeres de la ciudad de Quito prefieren el color blanco para decorar. Pero me di cuenta en mi investigación que no es así, entonces desecho la hipótesis, ¿sí? Pero en mis objetivos estaba el descubrir cuál era el color. Entonces, una vez analizado, veo que el color beige, el color gris y el color café son los colores predominantes para decorar. Entonces ya interpreto esos datos. Entonces yo puedo decir que en la ciudad de Quito se basan en colores neutros para decorar y no sé, obviamente dependiendo del resto de información y que les gusta combinar con otro tipo de colores y que utilizan más estos colores en la sala y el dormitorio, etcétera, ¿sí? Ya voy interpretando esos datos. ¿Y qué pasa si es que yo hago una investigación en Quito y Guayaquil? Y determino que en Guayaquil, en cambio, les gusta, no sé, el color turquesa para decorar. Entonces voy comparando y voy interpretando. Entonces digo, en la sierra les gustan los colores más neutros, en la costa les gustan los colores más vibrantes, etcétera. Y vamos viendo esos patrones de consumo, ¿sí? Entonces, todo eso debemos analizar e interpretar los datos. No únicamente es, les gusta el beige, perfecto. No, debemos interpretar qué hay detrás de ese color, ¿sí? La investigación de mercados, como habíamos visto, ¿sí? Ya va mucho más adentro que la investigación comercial. En la investigación comercial también nos basamos mucho para poder establecer las estrategias de precio, de plaza, ¿sí? Para saber dónde podemos distribuir un producto. Y no únicamente se basa en el cliente, sino en la investigación comercial ya también hacemos una investigación de nuestros proveedores, de los competidores, de los distribuidores, etcétera. En la investigación de mercado, en cambio, ya vamos un poco más al cliente, al consumidor. Y este es un proceso que recopila, que procesa como toda investigación y analiza la información que la empresa necesita para la toma de decisiones de marketing.
¿Sí? Entonces, aquí ya vamos mucho más enfocado a la parte de marketing. ¿Cuáles son las fases de la investigación de mercados? La primera es definir el problema y los objetivos de la investigación, tal cual como la investigación comercial, ¿sí? Luego debemos definir el problema y los objetivos de la investigación, ¿sí? El problema se refiere a qué queremos, qué cuestionamiento queremos nosotros resolver con una investigación o qué hipótesis queremos nosotros probar o rechazar a través de la investigación, ¿sí? Y obviamente debemos proponer objetivos. Entonces, volvamos a este ejemplo de la investigación de los colores de la decoración. Entonces, en mis objetivos, yo digo que quiero determinar los 3 colores más importantes, quiero determinar los 3 colores menos utilizados en decoración, quiero utilizar los lugares, quiero definir cuáles son los lugares en el hogar en que las mujeres se enfocan más en decorar, qué artículos utilizan más para decorar, en dónde, en dónde realizan sus compras para los artículos para el hogar, etc. Entonces voy proponiendo objetivos y en base a esos objetivos yo luego voy determinando cómo voy a conseguir la información para poder cumplir sus objetivos. Entonces será a través de una encuesta, será a través de un focus group, a través de una entrevista, a través de observación en un centro comercial, etcétera, ¿sí? Luego ya vamos al diseño del plan de la investigación. Entonces, en este momento vamos a decidir qué método se llevará a cabo, a través de qué método se llevará a cabo la investigación. Y los métodos son los que nos ayudará a obtener la información. En esta etapa debemos tomar en cuenta que el modo o el método mediante el cual se obtiene la información es muy diverso, ¿sí? Y obviamente el uso de ese método nos va a traer como resultado información que puede ser rápidamente obtenida o información que se puede tardar un poco. Entonces, tal vez a través de la observación podemos tener información mucho más rápida. Tal vez a través de un focus group mucho más rápida. Tal vez a través de una encuesta nos demoremos un poco más. Entonces, depende mucho de nuestros objetivos, de nuestro presupuesto para saber cuál es el método que nosotros vamos a utilizar dentro del plan de la investigación. Cuando ya definimos cuál es el método, vamos a buscar y obtener la información. Tal como en la investigación comercial, vamos a determinar si la información que se necesita ya existe, ¿sí? Si ya tenemos una fuente secundaria, si está disponible o si debemos utilizar, o si debemos recurrir a información de primera mano. Para ello debemos distinguir obviamente en la información si es primaria o secundaria, como les había mencionado. Entonces, si es información primaria, pues vamos a ir a través de nuestra propia investigación y directamente al cliente o al consumidor a recolectar esta información. Si no, podemos recurrir a información de bases de datos, publicaciones privadas o públicas, a otros estudios realizados, ya sea por nuestra empresa, por instituciones públicas, instituciones privadas, empresas de investigación de mercados, etc. Luego vamos a analizar e interpretar los datos obtenidos. Este resultado del análisis de las conclusiones de la investigación, con esto se concreta un informe. Entonces, ya una vez tabulada la información, los datos que tenemos, ¿sí? Ya podemos presentar conclusiones de nuestra investigación de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado y finalmente presentar un informe, ¿sí? Nuestra investigación de mercados, basándonos en las primeras etapas, lo que debemos hacer es estudiar los diferentes proyectos de investigación posibles para ver si es que tenemos ya algún tipo de investigación previo. Debemos obtener la información en la que nos basamos realizando una encuesta o a través de una observación, un focus group, ¿sí? Y luego ya presentamos los datos a través de la recolección, ya presentamos un informe definido. Entonces, en el informe vamos nosotros a presentar cuál ha sido la hipótesis, cuáles han sido los objetivos, en breves rasgos,
describir cuál ha sido el método, a cuántas personas se realizó una encuesta, a cuántas personas se les invitó a un focus group, cuáles fueron los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones. Eso va a tener nuestro focus group. Ahora vamos ya, después de que nosotros realizamos una investigación de mercados o una investigación comercial, ya podemos dar paso, ¿sí?, a ese mix de marketing. Entonces, ya con la información, nosotros podemos ir trabajando en el mix de marketing. Podemos ir definiendo un producto, definiendo la plaza, estableciendo un precio y jugando con las diferentes estrategias de promoción también que tenemos. Entonces, uno de los primeros puntos que nosotros logramos hacer a través de una investigación de mercados es definir un producto y un público objetivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos información, obviamente dependiendo de los objetivos de la investigación, cuando nosotros ya tenemos información, podemos ir avanzando en nuestra estrategia del mix de marketing, ¿sí? Y definir el producto. El producto seleccionado se trata de un... ya, el producto vamos a definirlo, ¿sí?, a través de las conclusiones que nosotros hemos sacado. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo de la investigación de mercados, entonces, por ejemplo, si vemos que a la gente en la sierra le gusta el beige, pues vamos a desarrollar muchos productos para el hogar con esas tonalidades, o productos con colores que combinen con esas tonalidades o que tengan esas tonalidades. Entonces vamos a desarrollar productos. Y además también esta investigación nos va a ayudar a establecer un público objetivo, ¿sí? Entonces decimos, en la ciudad de Quito, a las mujeres de 35 a 50 años les gusta el color beige, al 70% de la población. Entonces estamos hablando que el 70% de la población ya vamos delimitando, ya vamos creando un público objetivo. Ese es nuestro público objetivo, las mujeres de 35 a 50 años que les gusta el color beige. ¿Ya? Ese va a ser nuestro público objetivo y a través de ese público objetivo ya vamos a ir creando un avatar, ¿sí? Como les había dicho, la investigación de mercados tiene muchísima injerencia y es de los primeros pasos que nosotros debemos tomar al momento de hacer una planeación de marketing. Así como vimos, por ejemplo, para descubrir o desarrollar un producto, para descubrir o definir nuestro público objetivo. Entonces, ¿cuál es esta relación de la investigación de mercados con el marketing? Entonces, partiendo del hecho de que la investigación de mercados es una pieza clave y una de las primeras al momento de establecer nuestras estrategias de marketing y de tomar decisiones, podemos deducir la relevancia, la importancia que tiene y la aplicación en todo el largo o en todo el proceso de marketing, en toda nuestra planeación de marketing, tiene mucha importancia. Al momento en que nosotros queremos hacer un lanzamiento de producto, innovar un producto, hacer un cambio de estrategia de comunicación, hacer un cambio de precio, sí, en todo el proceso del marketing, la investigación de mercados tiene mucha relevancia. Y como les había dicho, la investigación de mercados no es únicamente salir a hacer encuestas. Obviamente es uno de los tantos métodos, pero la investigación de mercados también tiene mucho que ver con la información que tenemos nosotros de nuestra empresa, ¿sí? Ver tendencias, por ejemplo, tendencias de consumo de nuestros productos, hacer investigación de mercados del precio que se está manejando en el mercado en nuestros productos, si es que queremos nosotros subir o bajar un precio. Por ejemplo, también podemos hacer una investigación de mercado si es que queremos sacar una nueva, por ejemplo, en mi tienda en línea. Yo tengo mi tienda en línea, pero ¿qué pasa si es que yo mañana me quiero poner un local de atención al público? Tengo que hacer una investigación de mercado para descubrir si es que es rentable o no, si es que el cliente va a ir, si es que el cliente lo ve como necesario o no que yo tenga una tienda física. Sí, eso es la plaza, por ejemplo. En el mix de marketing, la distribución, el espacio físico, etcétera, es la plaza
en toda nuestra estrategia de marketing, ¿sí? Entonces, en todo el proceso, nosotros debemos tener a la investigación de mercados como una base, como una fuente, ¿sí? La investigación de mercados, obviamente, es muy útil al momento de tomar decisiones en torno a las 4 variables del marketing. Como les había dicho, en el producto, en el precio, en la comunicación, en la distribución. Pero además, una vez que nosotros ya hemos tomado las decisiones en torno a estas variables, además, nos puede ayudar a realizar seguimiento de la acción comercial. Es decir, si es que yo cambié el precio de mi producto, bueno, ¿cómo reacciona el cliente? Entonces, a través de una investigación de mercados, yo voy a saber cómo reaccionó el cliente. Si es que lo perciben como que está demasiado costoso, como que está bien, pueden pagar el precio, pero necesitan unos cambios, etcétera. A través de la medición de satisfacción del cliente, a través de comprobación de recuerdos de marca, a través de análisis de ventas, etcétera. ¿Sí? Entonces, también a través de la investigación de mercados, nosotros podemos saber si es que las acciones que tomamos son las adecuadas. Y si no, pues debemos tomar las medidas adecuadas y nuevamente ver a través de una investigación de mercados si es que está funcionando o no. ¿Sí? En las etapas para el desarrollo de la investigación de mercados, también tenemos que tomar en cuenta los tipos de estudio que tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos, perdón un ratito, voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta. Siga nomás, Inge. Muchas gracias. Yo también tomo. Gracias. Bueno, en los tipos de estudio, pues tenemos, por ejemplo, los de exploratorios. ¿Qué son unos estudios de mercado exploratorio? Estos son algo como un estudio introductorio a una idea que nosotros posiblemente después podamos profundizar con otro estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir descubriendo ideas, determinando variables relevantes, etcétera. Entonces, es explorar, ir viendo el mercado a ver qué sucede, si es que les gustaría, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, son como estudios de prueba que se hacen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabíamos que en la costa estaban teniendo cambios climáticos que la gente estaba sintiendo frío, ¿sí? Entonces nosotros hicimos un estudio exploratorio al, al ofrecer, por ejemplo, cobijas, ¿sí? Y a través de este estudio exploratorio nos dimos cuenta de que sí, era un producto aceptado, pero que necesitaba ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces, a través de este estudio exploratorio, nosotros podemos ir teniendo una idea de lo que puede pasar o de lo que está pasando, ¿sí? Ya luego podemos hacer un estudio descriptivo, ¿sí? Que estudie el estado de los mercados, que es el más frecuente, obviamente, porque ya es mucho más profundo en el ámbito empresarial y se caracteriza por la existencia de un plan previo y estructurado de preguntas. Entonces, nosotros obviamente solo nos quedamos en la parte del estudio exploratorio, pero si quisiéramos hacer un estudio descriptivo, ya tendríamos que hacer un plan bien estructurado de un método de investigación, de un muestreo, del tipo de método que vamos a utilizar, si es que son encuestas, qué tipo de preguntas, etcétera. Ya es mucho más profundo porque ya va a describir al mercado. Ya, si es que nosotros estamos hablando de ofrecer cobijas en la costa, bueno, pero qué tipo de cobijas, qué tela, qué colores, en qué momento del año, en dónde distribuir, etcétera, ¿sí? Ya es mucho más detallado. Y obviamente este busca establecer el alcance de la relación entre distintas variables, ¿sí? O determinar la frecuencia con que se produce un hecho. Entonces, por ejemplo, como les digo de las cobijas, relacionar, bueno, les gustan las cobijas, pero de qué colores, de cuántas plazas, de qué tela, qué tan gruesas, qué tan finas, etcétera, y con qué frecuencia pueden comprar, en qué momento pueden comprar, etcétera, ¿sí?
Entonces, eso es la parte de investigación de mercados y cuán importante es en el marketing como tal y qué tipos de estudios nosotros podemos tener, como les digo, en el área de marketing. Lo importante es que consideremos que para cada estrategia, para cada acción de marketing, nosotros debemos tener un estudio, una investigación. Como les digo, no necesariamente debe ser la super investigación de mercados con 1000 encuestas, etcétera, pero debe existir un estudio, debe existir una investigación, ya sea descriptiva, ya sea exploratoria, ya sea con un método de observación, de encuestas, de focus group, ya sea a través de una fuente primaria de información o una fuente secundaria, pero debe existir información antes de tomar decisiones, ¿sí? Ahora vamos a revisar el tema de formulación de productos. Como yo les había dicho, la base, ¿sí? O el primer paso para una estrategia de marketing, y la estrategia de marketing es el mix de marketing, ¿sí? Que es producto, precio, plaza y promoción, ¿sí? La base de todo eso es la investigación de mercado y por eso lo hemos visto previamente o como parte uno de lo que es branding y trade marketing. Una vez que ya tenemos la investigación de mercados, ya empezamos a dar forma a nuestro mix de marketing y obviamente uno de los primeros conceptos o uno de los primeros elementos que debemos analizar es el tema de los productos, ¿sí? ¿Y de qué se entiende el desarrollo de productos en el marketing? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el desarrollo de productos no es únicamente exclusivo de productos innovadores, ¿sí? Sino que también estamos hablando de cambios que se hagan a un producto existente o incluso otros usos que podamos dar a un producto existente. Entonces, el desarrollo de producto no es únicamente sacar un producto totalmente nuevo al mercado, que nadie más lo haya visto, usado o producido alguna vez, sino a un producto existente, como les digo, hacerle cambios de precio, de empaque, de diseño, de utilización, ¿sí? Entonces, de eso se trata el desarrollo de producto en marketing. Entonces, el desarrollo de producto en marketing hace referencia a productos inexistentes con anterioridad en el mercado y sin productos similares ni competencia directa. Entonces, volviendo al tema de mi tienda en línea, que me gusta usar mucho el ejemplo de mi tienda en línea porque es lo más cercano y lo más práctico que tengo. Entonces, obviamente puedo hacer yo ejemplos mucho más concretos para que ustedes puedan entender la materia. Entonces, no sé, digamos que voy a desarrollar una cama que se tienda sola. Entonces, es un producto inexistente en el mercado, no hay productos similares y no hay competencia directa. Entonces, ese es un producto totalmente innovador, totalmente nuevo, una cama que se tienda sola, ¿sí? Pero también el desarrollo de productos va con el tema de productos objeto de reposicionamiento. Cuando el público objetivo entiende que puede satisfacer nuevas necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vendo una cobija para la cama, ¿sí? Pero quiero reposicionar ese producto y ya únicamente no le digo al cliente, mira, te sirve en la cama, sino también te sirve como una mantita extra para tu estudio, para tu sala de estar, para tu sala, para decorar, etcétera. Entonces, estoy reposicionando con otra utilidad a ese producto. Cuando tenemos versiones más avanzadas de un mismo producto que aportan mayores o distintos beneficios para los clientes. Entonces, por ejemplo, un teléfono celular. Un teléfono, su función básica, la del producto teléfono como tal, es hacer llamadas, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa o qué ha pasado últimamente en que ya estamos, el teléfono sigue siendo el mismo y tiene la misma función absolutamente todos? Desde un iPhone hasta un Samsung, hasta un Nokia, no sé si existan, es más. Pero todos tienen la misma función, hacer llamadas.
pero van desarrollando versiones avanzadas del mismo producto y que aportan otros beneficios, ¿sí? Entonces ya no solo es para hacer llamada, sino para tomar fotos con alta resolución, para escuchar música, para ver videos, para revisar tu correo, para etcétera. Tienes toda una gama de beneficios en este aparatito. Entonces, obviamente sigue siendo el mismo aparato, pero en el desarrollo del producto van sacando versiones más y más avanzadas del mismo producto. También tenemos, perdón, nuevas líneas o variedades de productos para un mismo mercado que apuntan a segmentos de mercado distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Samsung tiene obviamente la línea S, que tal vez es un poco más costosa, que tiene otros beneficios, que tiene otras versiones, etcétera. Y tienes la línea de los Samsung A, que tal vez son más asequibles para el público, ¿sí? Entonces, cada uno va a un mercado, a un segmento distinto. Entonces, son diferentes líneas del producto, del mismo producto, pero para diferentes segmentos del mercado, ¿sí? Y productos que van a comercializarse en mercados nuevos totalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los desarrollos de los automóviles, desarrollan automóviles que van a nuevos mercados, ¿sí? Por ejemplo, los autos chinos, ¿sí? Entonces es un producto que se comercializa, que ya existe, que no es nada nuevo, pero que se va a comercializar ahora o que ya se está comercializando hace unos años atrás en el mercado ecuatoriano, que quizás hace 30 años no se comercializaba y ahora sí. Ese es el desarrollo del producto. Perdón. Vamos a ver, ¿cuáles son las fases del proceso de desarrollo de nuevos productos? ¿Sí? Primero vamos a hacer la generación y filtrado de ideas. Entonces, en esta generación de ideas es la búsqueda, perdón, de ideas que va a ser obviamente el punto de partida en el desarrollo de cualquier producto, ya sea de un producto totalmente nuevo o un cambio en el producto o un cambio en el uso del producto, etc. Entonces, es conveniente para ello contar con la colaboración del personal que tiene estrecha relación con el producto. Entonces, estamos hablando con el área de producción, con el área de marketing, con el área de ventas, etcétera, ¿sí? Pero además, volvemos nuevamente, es necesario escuchar a los clientes. ¿Y cómo se escucha a los clientes? A través de información. ¿Y de dónde obtenemos la información? A través de la investigación o estudios de mercados. Sí, entonces debemos saber qué se está haciendo en otros sectores, que tal vez las ideas de otros sectores nosotros podemos adaptarlas a nuestro sector. Debemos hacer análisis de la competencia, consultar publicaciones, consultar las opiniones de nuestros proveedores, de profesionales de marketing y distribuidores. En fin, ir empapándonos de mucha información y esto nos va a ayudar a generar ideas, ¿sí? Luego vamos al desarrollo. Una vez que ya generamos ideas, obviamente es importante ya filtrarlas. Es como un embudo, ¿sí? Acá tenemos un montón de ideas, ¿sí? Entonces luego ya se filtran y van quedando las ideas que son factibles financieramente, comercialmente, etc. Perdón. Luego vamos al desarrollo del concepto del producto. En esta fase consiste en desarrollar la idea o ideas elegidas, ¿sí? Entonces ya vamos a ir a investigarlas con mucho más detenimiento, vamos a invertir para ello recursos económicos, personales, etcétera, ¿sí? Y en este sentido hablamos también incluso de realizar un análisis FODA de la marca, del producto, de la idea de nuestra empresa y cómo todo eso se va compaginando. Pero, obviamente, como les había dicho, debemos también hacer un análisis desde el punto de vista financiero. ¿Qué pasa con mi super idea de una cama que se tienda sola? Pero, ¿qué pasa si es que esta idea, no sé, cuesta $10,000? Entonces, desde el punto de vista financiero, tal vez a mí me cuesta producir $10,000. ¿Y qué voy a producir solo una, dos? Entonces, desde el punto de vista tal vez de innovación, de marketing, es una idea súper buena y revolucionaria, pero desde el punto de vista financiero no, porque yo
Primero necesito un alto financiamiento para producir, para desarrollar este producto. Pero además, tal vez para poder recuperar la inversión, para poder manejar el desarrollo del producto, para la distribución, para todo lo que implica el mix de marketing, yo necesito vender esta cama a $20,000 y está totalmente fuera de foco. No hay mercado, entonces definitivamente no es viable desde el punto de vista financiero, ¿sí? Entonces debemos ir viendo la viabilidad del producto, tanto financieramente, comercialmente, en el tema de producción también, etcétera. Entonces vamos a ir desarrollando ya esta idea o estas varias ideas que hemos elegido y vamos viendo si es que son viables o no. Perdón. Luego ya vamos con el análisis de la viabilidad de la estrategia de marketing. En esta etapa, el análisis se centra en las posibilidades de comercialización, ¿sí? Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que es viable desde el punto financiero, de producción, etcétera, ya vamos a centrarnos un poco más en el tema de la posibilidad de comercializar ese producto. Entonces, en esta etapa ya incluso se puede matizar o darle un poco más de materialización a la idea, ¿sí? O al concepto del producto. Y debemos especificar todo lo relativo a la estrategia. El posicionamiento del mercado, el precio, los canales de distribución, las proyecciones de venta, cuáles son los objetivos de venta, los costos de producción, de marketing, de distribución, en fin, todo lo que abarca el mix de marketing, ¿sí? Y obviamente será necesario que el concepto del producto supere claramente este análisis para poder pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, si es que vemos que es todo viable, si es que incluso las proyecciones de venta y los objetivos de venta son, son buenos, pues podemos dar paso a la siguiente etapa, que ya es el desarrollo y la comercialización del producto. En esta fase se pasa de la teoría a la realidad. Entonces, con todo lo que hemos plasmado en un papel ya va a la realidad. Es decir, es el momento de concretar cómo se va a presentar el producto en el mercado. Ya vamos con la parte del diseño, del empaque, de los colores disponibles, de cómo se va a producir, si es que lo vamos a hacer nosotros, si es que vamos a maquilar, etcétera. Las campañas de promoción, el lanzamiento, etcétera. Lo más aconsejable es hacer pruebas o prototipos del producto y ver cómo responde el público objetivo antes de lanzarse a la comercialización a gran escala. Y por ello suele tratarse de la etapa más larga y la que genera mucho más costes en la empresa. Por lo que es importante que a esta etapa solo lleguen las ideas o los conceptos de producto que realmente tengan posibilidades. Porque si vemos, si es que llegamos a esta etapa con productos que no tienen posibilidades, estamos realmente invirtiendo muchísimo tiempo, recursos económicos, recursos de personal de la empresa, ¿sí? En algo que posiblemente no salga. Y una vez que se tiene el producto final, es el momento de adoptar la decisión de lanzar el producto y comercializarlo. Pero en esta etapa aún se ha de concretar el momento más pertinente para el lanzamiento, ¿sí? El mercado en el que va a realizarse, la forma en que se vaya a llegar, con qué mensaje, etcétera, ¿sí? Listo, chicos. Vamos a dejar este tema aquí y vamos a continuar el día de mañana desarrollando un poco más este tema de cómo filtrar las ideas, cómo desarrollar la estrategia de marketing, etcétera, en el desarrollo de productos, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, si es que tienen algún comentario o algo. Inge, muy buenas noches. Por mi parte no está bastante, Inge. Listo, chicos. Entonces, Luis, perdón, creo que quieres decir algo. Sí, Inge, de mi parte, de igual manera, sí, sí está claro hasta aquí Ya. el tema de la clase y no hay ninguna con gracias. Ya,
Listo, chicos. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y vamos a continuar con el tema de desarrollo de productos, ¿sí? Listo, Ok, Inge, muchas gracias. gracias. Mañana. Gracias también y una linda noche. Que descanse, Igualmente. Inge, hasta mañana. Igualmente, Hasta hasta mañana. mañana. Gracias. Gracias, Inge. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.